Cada año, más de 15.000 infartos y 8.000 derrames cerebrales ocurren entre la medianoche y las 4 de la mañana, y la mayoría de esas víctimas comparten un factor común, un error nocturno que la mayoría de nosotros ni siquiera sospecha que estamos cometiendo. Soy la doctora Ana, con 20 años de experiencia. He visto de cerca el dolor de familias que pierden a sus seres queridos en la madrugada, y entiendo lo abrumador que puede ser no saber que se pudo haber evitado. No está solo. La información que le voy a compartir está respaldada por estudios clínicos y por la práctica diaria en consultorios y hospitales. Durante el sueño, su cuerpo experimenta una serie de cambios fisiológicos que, bajo condiciones normales, son protectores. La presión arterial disminuye alrededor de un 10 al 15%, el ritmo cardíaco se ralentiza y la respiración se vuelve más superficial. Este descenso permite que el corazón descanse, que los vasos sanguíneos se reparen y que el cerebro consolide la memoria. Pero esa disminución depende de un sistema de regulación complejo, el sistema nervioso autónomo, que necesita estar equilibrado. Cuando factores externos alteran ese equilibrio, el corazón se ve forzado a trabajar contra una resistencia que ya no puede bajar de forma natural, y el riesgo de un evento cardiovascular aumenta de manera significativa. Antes de entrar en detalle, le propongo una práctica sencilla que puede ayudar a restablecer ese tono vagal y favorecer una caída controlada de la presión. Dedique 5 minutos antes de acostarse a una respiración diafragmática. Inhale durante 4 segundos, retenga el aire durante 4 segundos y exhale lentamente durante 6 segundos. Repetir este ciclo 10 veces envía una señal de calma al cerebro, disminuye la producción de adrenalina y permite que su presión arterial baje de forma más estable. En una semana notará menos sensación de peso en el pecho al despertar y una mayor sensación de reposo profundo. Ahora bien, si esa regulación natural se ve interrumpida, aparecen los errores nocturnos que pueden desencadenar una crisis. El primero, y quizás el más silencioso, es la apnea del sueño. ¿Ha escuchado a alguien roncar con fuerza, seguido de breves pausas y un jadeo al despertar? Ese patrón no es solo una molestia, es un indicador de que su respiración se detiene momentáneamente durante varios segundos, lo que provoca una caída brusca de la oxigenación sanguínea. El cuerpo responde con una explosión de adrenalina, elevando la presión arterial y el ritmo cardíaco de forma repentina. Cada episodio de apnea genera un pico de estrés cardiovascular que, acumulado noche tras noche, incrementa el riesgo de formación de coágulos y de daño al músculo cardíaco. Los grupos de riesgo incluyen a personas mayores de 50 años, con sobrepeso, cuello grueso o antecedentes de hipertensión. Si sospecha que su pareja o usted mismo presentan estos síntomas, la solución no es solo dormir más, sino actuar de forma concreta. La primera medida es acudir a un especialista del sueño para una prueba de polisomnografía. El diagnóstico temprano permite iniciar tratamientos con presión positiva continua en la vía aérea, conocidos como PAP, que mantienen las vías respiratorias abiertas durante toda la noche. Además, perder algunos kilos y evitar el consumo de alcohol justo antes de acostarse reducen considerablemente la frecuencia de los episodios de apnea. Como beneficio tangible, los pacientes que comienzan el tratamiento con PAP reportan una reducción del sueño interrumpido en un 70% y una disminución de la presión arterial nocturna de 10 milímetros de mercurio en promedio, después de solo un mes de uso constante. En la práctica, eso se traduce en menos despertares con sensación de ahogo, mayor energía al despertar y, lo más importante, una disminución significativa del riesgo de infarto y derrame cerebral. Si esto le está resonando y siente que necesita revisar su rutina nocturna, le invito a darle like a este video. Su señal me ayuda a seguir creando contenido que salva vidas. Y si quiere profundizar más en estos temas, suscríbase y active la campanita. En los próximos minutos abordaremos otros 2 errores nocturnos que también ponen en riesgo su salud cardiovascular. El segundo error está relacionado con la posición en la que nos acostamos. Dormir boca arriba puede parecer natural, pero para personas con problemas respiratorios o con una ligera obstrucción de las vías aéreas, esa posición favorece que la lengua y los tejidos blandos de la garganta colapsen ligeramente, reduciendo el flujo de aire. Cuando el flujo disminuye, el cuerpo compensa aumentando la frecuencia respiratoria y la presión arterial, creando un escenario propicio para eventos agudos. Cambiar a una posición lateral, preferiblemente del lado izquierdo, ayuda a mantener abiertas las vías respiratorias y a reducir la presión sobre el corazón, que se beneficia de una mejor perfusión venosa. Para facilitar este cambio, una técnica sencilla consiste en colocar una almohada firme detrás de la espalda al acostarse y otra pequeña entre las rodillas. Esa configuración no solo evita que se dé la vuelta durante la noche, sino que también alinea la columna vertebral y mejora la circulación.
En estudios clínicos, pacientes que adoptaron la posición lateral reportaron una disminución del índice de apnea del sueño en un 30% y una mejora de la calidad del sueño percibida en un 20% después de 2 semanas de constancia. El tercer error, a menudo subestimado, es la ingesta de cenas pesadas y tardías. Consumir alimentos ricos en grasas y carbohidratos justo antes de acostarse obliga al sistema digestivo a trabajar mientras el cuerpo debería estar en reposo. La digestión eleva la actividad simpática, incrementa la frecuencia cardíaca y produce una ligera elevación de la presión arterial durante la noche. Además, la presencia de alimentos en el estómago aumenta el riesgo de reflujo gastroesofágico, que a su vez puede irritar la vía aérea y desencadenar episodios de apnea. Una recomendación práctica es cenar al menos 2 horas antes de ir a la cama y optar por una comida ligera que incluya proteínas magras, verduras al vapor y una porción moderada de carbohidratos complejos. Evite las bebidas con cafeína y el alcohol después de la cena. Ambos son potentes desencadenantes de alteraciones del ritmo cardíaco y del sueño profundo. Si logra mantener una cena ligera, notará que su sueño se vuelve más reparador y que los despertares nocturnos disminuyen notablemente. Finalmente, la deshidratación nocturna es un factor que a menudo pasa desapercibido. Durante el sueño, el cuerpo pierde líquidos a través de la respiración y la sudoración, y si no reponemos esa pérdida, la sangre se vuelve más viscosa, lo que obliga al corazón a trabajar con mayor esfuerzo para bombearla. La consecuencia es un aumento de la presión arterial y una mayor probabilidad de eventos trombóticos. Mantener una botella de agua a un alcance moderado y tomar pequeños sorbos antes de acostarse ayuda a mantener la hidratación sin interrumpir el sueño con ganas de ir al baño. En resumen, la combinación de apnea del sueño, posición corporal inadecuada, cenas pesadas y deshidratación constituye un cóctel de riesgos que eleva la probabilidad de infartos y derrames cerebrales durante la madrugada. Cada uno de estos factores actúa de manera independiente, pero cuando se presentan juntos, el efecto multiplicador es alarmante. Aplicar las correcciones que le he mencionado: respiración diafragmática, terapia CPAP, cambiar la posición al dormir, cenar temprano y mantenerse hidratado puede reducir su riesgo de forma significativa y, sobre todo, mejorar la calidad de su descanso. ¿Qué piensa usted de estos hábitos? Cuénteme en los comentarios si ha notado alguno de estos síntomas y qué medidas ha tomado para mejorar su sueño. Si este contenido le ha abierto los ojos y desea seguir aprendiendo cómo proteger su corazón mientras descansa, no olvide suscribirse y activar la campanita. En la próxima sección, profundizaremos en estrategias avanzadas para monitorear su presión arterial durante la noche y cómo interpretar esos datos para tomar decisiones informadas. Continúe con nosotros y descubra cómo transformar su rutina nocturna en una aliada poderosa para la longevidad y el bienestar. En la siguiente parte del programa, vamos a adentrarnos en el terreno de la monitorización nocturna, una herramienta que muchos desconocen pero que puede marcar la diferencia entre una noche tranquila y un evento cardiovascular inesperado. Cuando hablamos de medir la presión arterial mientras duerme, la idea no es convertir su dormitorio en un laboratorio, sino integrar de forma sencilla y segura dispositivos que le entreguen datos fiables y le permitan actuar antes de que el cuerpo entregue una señal de alarma. Primero, comprendamos por qué el control de la presión arterial durante el sueño es tan relevante. En la fase de sueño profundo, el organismo reduce la actividad del sistema nervioso simpático, lo que normalmente produce una caída natural de la presión. Sin embargo, en personas con hipertensión crónica o con trastornos de la respiración, esa caída puede ser insuficiente o, en algunos casos, invertirse, generando picos de presión que sobrecargan el corazón y favorecen la formación de coágulos. Detectar esos picos nocturnos le brinda la oportunidad de ajustar el tratamiento, cambiar hábitos o consultar al médico con información concreta, en lugar de basarse únicamente en lecturas diurnas que pueden pasar por alto los episodios críticos. Existen varias opciones para monitorizar la presión arterial durante la noche, y cada una se adapta a diferentes niveles de tecnicismo y presupuesto. La primera alternativa, y la más accesible, son los brazaletes de presión arterial de tipo automático que se colocan en el brazo antes de acostarse. Estos dispositivos, diseñados para pacientes con hipertensión, registran la presión cada 15 minutos durante las 8 primeras horas de sueño y almacenan la información en una memoria interna o la transmiten vía Bluetooth a una aplicación móvil. La ventaja de este método radica en la precisión clínica. La mayoría de los brazaletes utilizan el método oscilométrico, el mismo que emplean los consultorios, lo que permite comparar directamente los valores nocturnos con los obtenidos en la consulta médica. Para maximizar la comodidad, busque modelos con manguitos de tela elástica y con funciones de vibración suave que le recuerden la necesidad de ajustar la posición del brazo si detecta movimiento excesivo. La segunda opción,
Más avanzada, son los relojes inteligentes y pulseras de actividad que integran sensores de frecuencia cardíaca y algoritmos de estimación de la presión arterial. Estos dispositivos no miden directamente la presión, sino que utilizan la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la actividad del pulso para generar una estimación basada en modelos estadísticos. Aunque la exactitud puede variar según la marca y la calibración inicial, la ventaja principal es la ausencia de manguitos incómodos y la capacidad de combinar la monitorización de la presión con datos de sueño, niveles de oxígeno y actividad física. Si decide utilizar este tipo de tecnología, le recomiendo realizar una calibración inicial con un brazalete tradicional bajo supervisión médica, de modo que la aplicación pueda ajustar sus algoritmos a su fisiología individual. Una vez calibrado, el reloj le mostrará tendencias nocturnas y le enviará alertas si detecta valores que superen los umbrales definidos por su cardiólogo. Una tercera alternativa, que está ganando terreno en los centros de salud, es la utilización de sensores de presión arterial integrados en el colchón o la almohada. Estos sistemas, basados en la tecnología de presión neumática, detectan los cambios de presión arterial a través de la superficie en la que descansa el cuerpo y transmiten los datos a una unidad central. La ventaja de este enfoque es que no interfiere con el sueño, no necesita ponerse ningún dispositivo en el cuerpo y, al mismo tiempo, permite una monitorización continua durante toda la noche. Sin embargo, la instalación puede requerir la compra de un colchón especializado o la colocación de una lámina bajo el colchón habitual, lo que implica una inversión mayor. Si decide explorar esta opción, asegúrese de que el fabricante ofrezca certificación médica y que los datos se integren con su historia clínica electrónica para que su médico pueda revisarlos fácilmente. Si cual sea la herramienta que elija, la clave está en interpretar los datos de forma correcta. No basta con observar un número aislado, es necesario analizar la tendencia a lo largo de varias noches para identificar patrones. Por ejemplo, se observa que en los primeros 2 o 3 ciclos de sueño la presión se mantiene en rangos normales, pero a partir del cuarto ciclo experimenta una subida progresiva que supera los 120 milímetros de mercurio. Esto puede indicar una apnea del sueño no diagnosticada o una mala posición corporal que obstaculiza la respiración. En cambio, si la presión se mantiene estable pero la frecuencia cardíaca muestra variaciones bruscas acompañadas de desaturaciones de oxígeno, el problema podría estar relacionado con la hidratación o con la ingesta de alimentos ricos en sodio antes de acostarse. Para ayudarle a interpretar estos hallazgos, le propongo un método simple de 3 pasos que puede aplicar al revisar su registro nocturno. En primer lugar, observe la línea base, identifique el valor medio de la presión arterial durante la primera mitad de la noche, cuando el sueño profundo es más intenso. Este valor le servirá como referencia. En segundo lugar, busque picos. Cualquier momento en que la presión supere la línea base en más del 10% debe marcarse como un posible evento de riesgo. En tercer lugar, correlacione los picos con otros indicadores, como la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno o la posición del cuerpo. Si los picos coinciden con periodos en los que estuvo acostado boca arriba, es probable que la postura esté contribuyendo a la obstrucción de las vías respiratorias. Si, por el contrario, los picos aparecen después de una cena copiosa o después de consumir bebidas con cafeína, entonces la causa está más relacionada con la digestión y la estimulación del sistema nervioso simpático. Una vez identificados los momentos críticos, el siguiente paso es actuar. Aquí le ofrezco una serie de intervenciones basadas en la evidencia que puede aplicar de inmediato, sin necesidad de acudir al médico, aunque siempre recomendamos compartir los resultados con su profesional de salud para ajustar la medicación si fuera necesario. Primero, ajuste la posición al dormir, coloque una almohada firme bajo la parte superior de la espalda para evitar que la cabeza caiga hacia atrás y favorecer una vía aérea abierta. Si tiene tendencia a roncar, pruebe con una almohada de cuña que eleve ligeramente el tronco, lo que reduce la presión sobre la lengua y el paladar blando. Segundo, modere la ingesta de líquidos y sal antes de acostarse. Evite consumir alimentos con alto contenido de sodio o bebidas con cafeína al menos 4 horas antes de ir a la cama, ya que ambos pueden elevar la presión arterial y alterar el ciclo de sueño. Tercero, incorpore una rutina de respiración diafragmática antes de acostarse, tal como le indiqué al inicio del programa, pero ahora con un enfoque más estructurado. Realice 10 respiraciones profundas, manteniendo la inhalación durante 4 segundos, la retención durante 4 segundos y la exhalación durante 6 segundos, concentrándose en expandir el abdomen y no el pecho. Esta práctica estimula el nervio vago, reduce la actividad simpática y ayuda a estabilizar tanto la presión como la frecuencia cardíaca. Otro aspecto que a menudo se pasa por alto es la temperatura ambiental del dormitorio. Un entorno demasiado cálido o demasiado frío puede desencadenar respuestas fisiológicas que alteren la presión arterial.
La temperatura ideal para la mayoría de las personas se sitúa entre 16 y 18 grados centígrados. Si su habitación tiende a calentarse por la exposición solar, considere instalar cortinas opacas o una persiana que bloquee la luz del día. Si el clima es frío, use una manta ligera de material transpirable que mantenga la temperatura corporal sin provocar sudoración excesiva, lo cual también puede deshidratarlo durante la noche. La exposición a la luz azul antes de dormir es otro factor que influye en la regulación de la presión arterial. La luz emitida por teléfonos móviles, tabletas y televisores suprime la producción de melatonina, la hormona que regula el ritmo circadiano. Cuando la melatonina se reduce, el organismo tiende a mantener una mayor actividad del sistema simpático, lo que puede impedir la caída natural de la presión arterial. Por eso, le sugiero implementar una hora sin pantalla al menos una hora antes de acostarse. Durante ese tiempo, dedique la atención a actividades relajantes, como la lectura de un libro impreso, la escritura de un diario o la práctica de estiramientos suaves. Si necesita usar dispositivos electrónicos, active el modo nocturno que reduce la emisión de luz azul y mantenga el brillo al mínimo. Ahora bien, la actividad física regular es un pilar fundamental para mantener la presión arterial bajo control, pero es importante programar los entrenamientos de manera que no interfieran con el sueño. El ejercicio vigoroso realizado justo antes de acostarse puede elevar la frecuencia cardíaca y la presión arterial durante varias horas, retrasando la fase de sueño profundo. Por lo tanto, lo ideal es completar la actividad física al menos 2 o 3 horas antes de ir a la cama. Si prefiere ejercitarse por la tarde, una caminata ligera de 20 minutos después de la cena puede ayudar a regular la glucosa y a reducir la tensión arterial sin comprometer la calidad del sueño. Además, el entrenamiento de fuerza, que mejora la masa muscular y la sensibilidad a la insulina, también contribuye a una mejor regulación de la presión, siempre que se realice con una carga moderada y una correcta recuperación. En la esfera de la alimentación, existen alimentos que favorecen la vasodilatación y la estabilidad de la presión arterial durante la noche. Los frutos rojos, como la fresa y la arándano, son ricos en flavonoides que mejoran la función endotelial, permitiendo que los vasos sanguíneos se relajen de forma natural. Los vegetales de hoja verde, como la espinaca y la col rizada, aportan potasio, un mineral que contrarresta los efectos del sodio y ayuda a mantener la presión bajo control. Incorporar una porción de pescado azul, como el salmón o la caballa, 2 o 3 veces a la semana, brinda ácidos grasos omega 3 que reducen la inflamación sistémica y favorecen la elasticidad vascular. Finalmente, el consumo de té de hierbas, como la manzanilla o la tila, antes de acostarse, aporta compuestos sedantes suaves que facilitan la transición al sueño profundo sin elevar la presión arterial. En cuanto a la medicación, es esencial que discuta con su médico el momento óptimo para tomar los antihipertensivos. Algunos estudios indican que la administración de ciertos fármacos en la noche, en lugar de la mañana, puede mejorar el control nocturno de la presión y reducir la incidencia de eventos cardiovasculares. Sin embargo, no todos los fármacos están indicados para la dosificación nocturna, y la decisión depende del tipo de medicamento, la respuesta individual y la presencia de efectos secundarios. Por eso, antes de modificar el horario de su medicación, solicite una evaluación detallada y, si es posible, realice una monitorización domiciliaria de la presión arterial para observar cómo responde su cuerpo al cambio. Otro recurso tecnológico que está emergiendo es la aplicación de la inteligencia artificial para predecir episodios críticos. Algunas plataformas de salud integran los datos de presión arterial, frecuencia cardíaca, nivel de oxígeno y patrones de movimiento, y mediante algoritmos de aprendizaje automático generan alertas anticipadas cuando detectan combinaciones de señales que históricamente preceden a un infarto o a un derrame. Aunque todavía se encuentran en fase de investigación, estas herramientas prometen ofrecer una capa adicional de seguridad, especialmente para personas con alto riesgo. Si decide probar alguna de estas aplicaciones, verifique que cumplan con las normas de protección de datos y que cuenten con certificación médica, para evitar falsos positivos que puedan generar ansiedad innecesaria. Para cerrar esta sección, quiero recordarle que la prevención no se trata de una única acción aislada, sino de la suma de pequeños hábitos que, combinados, crean un escudo protector alrededor de su corazón. Cada noche representa una oportunidad para reforzar ese escudo, ajuste la posición, controle la hidratación, mantenga una cena ligera, utilice la tecnología adecuada, respire con intención y mantenga un entorno propicio para el descanso. Al hacerlo, no solo disminuye la probabilidad de eventos agudos, sino que también mejora la calidad de su sueño, lo que a su vez favorece la recuperación muscular, la consolidación de la memoria y el equilibrio hormonal. Antes de despedirnos, me gustaría conocer su opinión.
¿Ha probado alguna de estas estrategias y ha notado cambios en su descanso o en sus lecturas de presión? ¿Qué dispositivo de monitorización le ha parecido más cómodo? Comparta sus experiencias en los comentarios, porque su testimonio puede ayudar a otros que están buscando la mejor manera de proteger su salud nocturna. Si este contenido le ha resultado útil y desea seguir profundizando en la ciencia del sueño y la salud cardiovascular, le invito a suscribirse al canal y activar la campanita. Cada semana publicaremos nuevos videos con información respaldada por la evidencia médica, tips prácticos y entrevistas con especialistas. Su participación es fundamental para crear una comunidad informada y comprometida con el bienestar. En el próximo episodio, abordaremos los trastornos del ritmo circadiano, como la exposición a la luz natural y la sincronización de los horarios de comida pueden influir en la presión arterial y en la prevención de eventos cerebrovasculares. Además, exploraremos técnicas avanzadas de relajación, como la meditación guiada y el entrenamiento autógeno, que han demostrado reducir la actividad simpática y favorecer una caída saludable de la presión durante el sueño. No se lo pierda, porque la información que compartiremos le permitirá transformar su rutina nocturna en una verdadera aliada para la longevidad. Hasta entonces, le deseo unas noches serenas y un corazón fuerte. Recuerde que cada detalle cuenta, y que con pequeños ajustes puede lograr una protección continua mientras descansa. Manténgase atento, manténgase saludable y nos vemos en el siguiente capítulo.